¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Caminos de Tiza. A mis espaldas el Palacio Pisurno, donde se encuentra el Ministerio de Educación de la Nación, pero también la Biblioteca Nacional de Maestros que hoy nos convoca. ¿Cuáles son los servicios que ofrece? Me refiero a los nuevos servicios. ¿Cuáles son las demandas que tienen, los requerimientos? ¿Y cómo pueden acceder a ella los usuarios desde distintos puntos de nuestro país? Nosotros vamos al encuentro de nuestra invitada. El jardín de Blumenmärchen, como a veces el jardín pizarniquiano, está habitado por la gracia y las figuritas encantadas de las flores parlantes, como los mundos de Alicia, por otra parte, que tanto le gustaban. Y en diciembre de 1954, Flora Alejandra Pizarnik, todo junto y con minúscula, había firmado su ejemplar de Kafka o El pájaro y la jaula de Carmen Gándara. Y estamos entonces en esta legendaria Biblioteca Nacional de Maestros con su directora Graciela Perrone, rodeadas de libros antiguos, pero seguramente no son los únicos, ¿no? Graciela, ¿qué tal? Hola Mirta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días y bienvenida a la Biblioteca Nacional de Maestros. Muchas sí, en realidad gracias. estamos rodeadas de libros antiguos porque en este momento estamos en el despacho histórico de la Biblioteca Nacional de Maestros que perteneció a Leopoldo Lugones, que fue director durante más de 20 y pico de años, casi 30 años, y en este despacho se encuentra parte del tesoro y de su colección privada, de sus libros. Lugones fue un director que realmente impuso un modelo interesante en la institución, abrió salas de lectura para los chicos inmigrantes italianos, mayormente que vivían acá en el barrio del Carmen, que rodea la biblioteca, y también creó el tesoro y le dio este impulso original de la impronta fundadora de Sarmiento, que fue armar también áreas interesantes de consulta para todos los docentes, ¿no? Que en ese momento era más capitalino, se llama Biblioteca Nacional de Maestros porque nace su carácter nacional de la ley, la primera ley educativa que hace Sarmiento. Y entonces Sarmiento crea una oficina de libros y después se le reconoce como Biblioteca Nacional de Maestros. Qué importante, Graciela, esto que decís, que un director tiene que interpretar el momento histórico, la época, las necesidades, de ahí que se crea este espacio para los hijos de inmigrantes, ¿no? Claro, en ese sentido no existe lamentablemente la sala infantil físicamente. Hubo años en donde durante la dictadura, donde la biblioteca no estuvo cerrada, pero
la entrada principal se cerró, se entraba por otro lado del ministerio, desapareció la sala infantil, y entonces, pero bueno, es así, las bibliotecas en realidad interpretan, son parte de la realidad sociocultural, económica de un país y lo manifiestan a través del acceso a la información. Cuanto más democrática es la sociedad, mejor y más crucial es el rol de las bibliotecas en sus distintas instancias. Por eso, Sarmiento generó esta oficina de libros para que realmente hubiera esta democratización de lo que en ese momento histórico, ¿no es así?, donde la educación primaria iba a ser obligatoria, donde el ciudadano tenía que formarse, entonces los docentes en su formación tenían que conocer toda la actividad administrativa que era el principio primero del Consejo Nacional de Educación y luego, bueno, los sucesivos ministerios. Bueno, es interesante esta diferencia entre dictadura y democracia, lo que pasa con las bibliotecas. En un caso se cierran y en otro se crean nuevas, ¿no? Sí, y nosotros todavía estamos recibiendo ese coletazo de tantos años de bibliotecas populares cerradas, como el caso de la Biblioteca Constancio Vigil, que se la toma como un emblema. La de Rosario. Sí, claro. Y las escolares también, ¿no es Claro. así? En los años 60, antes del primer golpe, toda América Latina, en realidad era América Latina que estaba viviendo procesos de gestión de la información muy interesantes. Había nacido la CEPAL, había centros de documentación, había un formato para representar los materiales, para procesar los materiales latinoamericano, no era extranjero, ¿no es así? Pero eso después, ese impulso se corta. Y bueno, hubo que volver a trabajar, específicamente yo soy autora de la ley 23.351 de bibliotecas populares, yo trabajé 10 años, entré a la comisión protectora cuando todavía había un secretariado, y los depósitos estaban llenos de libros que no eran muy interesantes, digamos, para repartir en las bibliotecas, ¿no? Pero bueno, primero tuve el placer de trabajar con Sarmiento, como yo digo, generando la nueva ley que reemplazó la 419. Y entonces eso le dio un fondo y con el cual, bueno, las bibliotecas populares, bueno, los procesos tardan, o sea, a veces es más fácil comenzar un proceso nuevo de innovación que volver a retomar lo que fue muy interesante y después, bueno, se cerró como vos decís. Pero por suerte estamos en una etapa de muchos años de democracia y así entonces volvemos a mejorar las bibliotecas universitarias que hoy realmente están muy bien. Y nosotros acá en el Ministerio, desde la Biblioteca Nacional de Maestros, vamos a contar, como vos decís, cada época marca una acción, una política pública, y bueno, luchando por las bibliotecas escolares. Y aquí en la Biblioteca Nacional de Maestros, ¿qué cambió con la incorporación de la tecnología? Bueno, cuando en 1993, yo estoy dirigiendo la biblioteca en 1993, con parte de un equipo en ese momento, con lo cual quiero hacer un paréntesis o un hipertexto para estar entonada con la tecnología y decir lo interesante de haber podido generar un proyecto ya casi a mediano plazo, ya son casi 20 años de trabajo con un equipo también que me acompaña, ¿no? Y con las distintas gestiones que nos fueron apoyando en la visión que tenía esta biblioteca que, como ves ahora, en este entorno parece quizás que todavía no ha cruzado el tiempo, que permanecemos en las bibliotecas de papel. Pero entras en la página y te das cuenta que sí. La colección de Lugones, su obra completa, hace 4 años más o menos, venció el plazo de su copyright, de su derecho de autor. Entonces nosotros digitalizamos toda la colección, que está en una de estas estanterías, y hoy no solo está completa en la web, en nuestra página web, en nuestras colecciones digitales, sino que también están en las netbooks, en las netbooks de Conectar Igualdad. Lugones nunca se hubiera imaginado
que sus páginas escritas estuvieran en la mano de un chico de secundario con un profesor que puede trabajar los poemas del Río Seco, por ejemplo, ¿no? Ese es lo maravilloso de la tecnología. Entonces, en ese proyecto de 1993, cuando armamos el proyecto, nosotros vemos que es una biblioteca pequeña en dimensiones y en un ministerio, o sea, encorsetada en el sentido de lo físico. Uno podía volar y decir, hago esto, hago otro, hago salas, pero no, sabíamos que el espacio iba a ser físico. Entonces, bueno, por experiencia, por estudios, por viaje, nosotros ya trabajamos con un proyecto que tenía visión tecnológica. Ya en el año 1995, en el 94, un año de entrar y trabajar, nosotros informatizamos la biblioteca. En un año y medio la biblioteca estaba informatizada. En un año se informatizó y en 2 años, en el 95-96, fuimos la primera biblioteca que tuvo sus catálogos en la web. Entonces, como decimos nosotros, desde el incunable o incunable criollo hasta la virtualidad, ese fue. Y es interesantísimo cómo se mezcla la temporalidad y la territorialidad en las bibliotecas hoy en día. Es cada día una aventura aprender a enseñar.